hoy. Quiero recordarles que el ánimo del autor de Hebreos es que todos los creyentes perseveren hasta el final. Y esta vez lo hace ilustrando a través de la vida de estos creyentes, de estos santos, a lo largo de toda la historia, hasta el primer siglo. Sin embargo, el punto no es exaltar a estos hombres, no es exaltar la vida de estos hombres, ni tampoco la fe en sí de estos hombres, ni la fe en sí, sino más bien exaltar a Cristo Jesús. Ese es el propósito, el punto principal del autor de Hebreos. Si es que hablamos o si es que mencionamos algo, es el hecho de dónde está nuestra fe y cuál es el objeto de esa fe. Ese sería el punto principal. Y la respuesta sería que nuestro corazón debe tener puesto en el objeto de la fe, que es Cristo mismo. Entonces, el punto de Hebreo es dónde tenemos puesta nuestra fe. Y nuestra fe debe estar en Cristo Jesús. Y así Él nos anima a que nosotros podamos tener puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, para que a través de Él podamos cumplir lo que la palabra de Dios nos muestra. Y como decía, todo creyente debe observar en su propio corazón algunas de estas características. Y creo que cada uno de nosotros puede evaluar cuál está tal vez en menor grado y en cuál tal vez necesitamos trabajar. Y de hecho el autor muestra que cada uno de los ejemplos que él nos pone, cada uno de ellos muestra en diferentes etapas de su vida o de lo que la palabra de Dios nos revela, cómo cada uno de ellos está mostrando estas 4 evidencias. Y el día de hoy, como decía, nos vamos a enfocar en estos 2 puntos. La fe produce obediencia, la fe se traduce en obediencia a Dios. A través de la fe podemos vencer nuestras pruebas y hacer logros que tal vez a los ojos de otras personas podrían estar fuera de foco o algo loco, o también podrían parecer imposibles. Vamos a ver cómo esta fe se puede visualizar en nuestro corazón, cómo se ve en nuestro corazón, buscando entender de que no se trata de una línea recta, de un punto hacia un otro, sino más bien como la vida de todas estas personas también que son ejemplificadas aquí, que tuvieron fallas, pero perseveraron hasta el final en su fe. Y también como la fe de un creyente, a más de que Dios les permite hacer logros y victorias a través de la fe, como la fe de un creyente está dispuesto también a asumir la derrota, tal vez el fracaso, soportando sufrimiento y persecución. Así es como la palabra de Dios muestra a la fe. Y en el mundo nosotros, a través de muchas tendencias, inclusive de la parte de la prosperidad, vemos que lo que se predica es, si tienes fe, todo va a estar bien. Pero aquí vemos al autor de Hebreos simplemente diciendo que por la fe, de la misma manera como algunos tuvieron victorias, por la misma fe otras personas estaban dispuestas a soportar el sufrimiento y tener derrotas ante los ojos de los hombres, pero victoria delante de los ojos de Dios. Entonces, por favor, acompáñame a la lectura en Hebreos desde el capítulo 11, desde el versículo 29 hasta el versículo 40. Desde el versículo 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados,
no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento para poder ver el significado de lo que tu palabra muestra, lo que es la fe, y no lo que tal vez el contexto donde estamos viviendo o influencias que no son de tu palabra nos hagan ver a la fe de manera distinta. Queremos y sabemos, porque tu palabra lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradarte de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Y gracias te damos por tu palabra, por que en tu voluntad estaba de que esta persona, el autor de Hebreos, escribiera estas cosas para que después de muchos años nosotros podamos centrar nuestra vida en ellas. Te agradecemos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver nuestro tercer punto. La fe produce obediencia, o la fe lleva grandes actos de obediencia con los ejemplos que nosotros vemos aquí. Desde el 29 hasta el 32 y un poquito más adelante vemos algunas cosas que son increíbles realmente, cosas increíbles, ¿no? Yo no puedo imaginar lo que significaría caminar por tierra seca teniendo dos muros de agua sostenidos nada más que por el viento. Mi mente, que es muy analítica, cree tal vez que es posible hacerlo, pero dudaría en el momento de que deje de sostenerse el viento. Y Dios nos revela ahora cómo Dios hizo esto. Pero seguramente en la mente de los israelitas que cruzaron esto simplemente era algo imposible. Me parece increíble también que los egipcios, sabiendo de que no creían en el Dios de los hebreos, se atreven a pasar, pensando de que no les va a pasar nada y Dios trae juicio contra ellos, ¿verdad? Cosas realmente increíbles. Otra cosa que la palabra de Dios nos muestra es que personas que estaban acostumbradas a vagar por el desierto, a dar vueltas por el desierto, Dios les pide que den vueltas a través de la ciudad de Jericó y Dios destruye esos muros. Algo que realmente se sale de la lógica de nuestra mente, pero que Dios lo hizo a través de la fe de alguien que estuvo creyendo. En este caso, en el primer caso, a través de la fe de Moisés. Y lo digo de esa manera porque recordemos que el autor de Hebreos le llama a esta generación que salió de Egipto, una generación incrédula, que no le creyó a Dios, una generación adúltera. Pero es alguien creyéndole a Dios, en este caso Moisés, y a través de Moisés Dios haciendo grandes cosas que glorifican a Dios. A través de la vida de Moisés, una persona común, con los mismos problemas que tenemos tú y yo, pero que le cree a Dios y Dios obrando a través de esta persona. Luego en el versículo 31 vemos ahí a una mujer, Rahab, que no pereció juntamente con las personas que estaban dentro de los muros de Jericó. Y algo muy interesante y que parece aquí que es como que la palabra de Dios nos muestra a una persona que es evangelizada por las obras que Dios hacía a través del pueblo hebreo. Ellos estaban
ella estaba observando seguramente todas las cosas que el pueblo y Moisés hacían con otros reinos y le creyó a Dios a pesar de que no, digámoslo, si no tenía parte, no era una persona que había nacido como descendiente de Abraham, pero que le cree a Dios, y al creerle a Dios su fe también es contada por justicia y Dios la rescata. Más adelante el autor de Hebreos en el capítulo 13 vuelve a hablar de Rahab y vamos a ver cómo esto cobra más sentido. Pero el punto aquí es que Dios, a través del autor de Hebreos, les hace ver a ellos que tal vez estaban seguramente sorprendidos porque ellos tenían a sus héroes de la fe, a Moisés, a Abraham, como el padre de la fe, y de pronto aparece una mujer que no es parte del pueblo, que le cree a Dios y es también rescatada. La fe nos capacita para obedecer la palabra de Dios. Y de alguna manera la evidencia más importante relacionada con la fe y que está relacionada y conectada con un creyente es si es que yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Dios nos regala a través de su palabra el creerle a Dios. Él despierta nuestro entendimiento y le creemos a Dios. Y esta fe es indestructible, dice el Señor. Y si yo soy un creyente o estoy diciendo sí, yo sí creo, tal vez debo evaluar en mi propio corazón si realmente le estoy creyendo, porque una de las evidencias más importantes es el hecho de que yo le estoy obedeciendo a Dios, a lo que Él me envía, me muestra en su palabra. Y la pregunta sería, ¿le estamos obedeciendo a Dios? Y no hablo de que le obedecemos así a pie de la letra y todas las cosas, o que lo obedecemos de manera perfecta como lo hizo Jesucristo, sino más bien de que hay, como muchos lo dicen, como un camino de obediencia, donde tal vez algún día no lo hiciste apropiadamente, pero te arrepientes y cada vez vas creciendo en obediencia de la palabra de Dios. Tal vez si es que no ves ese sentido o ese ánimo en tu vida, es tiempo de evaluar lo que está pasando en tu corazón, arrepentirte y entregar tu vida a lo que la palabra de Dios enseña. Y algo muy importante es que la misma fe que ellos mostraron, que Dios les dio en ese tiempo, es la misma fe que Dios nos ha regalado a nosotros el día de hoy. No se trata de que Dios les dio a ellos una fe especial, diferente, o que el contexto era diferente, sino más bien lo hermoso es que nosotros tenemos la misma fe que Dios regala por gracia a cada uno de nosotros. Y tal vez dices, mira, pero ellos hicieron cosas increíbles, o sea, espectaculares, y los vemos a ellos tal vez como muy lejanos, como realmente como héroes, pero el punto es que ellos tenían la misma fe que nosotros tenemos. Lo que cambia es el propósito que Dios tenía para ellos. El propósito era diferente. Y tal vez el hecho de que estaban en un periodo de transición donde Dios estaba haciendo un cambio en la forma como las personas se acercaban a Dios. Pero la misma fe que les dio a estos hombres es la fe que Dios nos ha regalado para obedecerle a Dios, para vencer nuestras pruebas, para seguir adelante a través de lo que la palabra de Dios nos muestra. Y luego en el versículo 32, 35, él habla de otras personas y dice, ¿y qué más digo? Como diciendo, miren, ya he dicho lo suficiente, pero me bastaría mucho tiempo para contarles lo de Gedeón, y aquí menciona algunas personas: Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios les pone a estas personas aquí? Y al analizar la vida de estas personas, eso trae ánimo a mi corazón. Y si has estudiado la vida de ellos, puedes observar que sus vidas no fueron exactamente lo que diríamos algo ejemplar. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo era Sansón? Sansón tenía problema tras problema tras problema con el vino, con las mujeres. Sin embargo, termina su vida en perseverancia,
en la fe, en su profesión de fe. Barak, podríamos decir que él era un cobarde. Dios le había dicho que tenía que hacer algo, pero necesitaba que esté otra persona y Débora para poder hacerlo. Si no estaba, él no lo hacía, a pesar de que Dios ya le había dado la instrucción de obedecerle. De Jefté, es increíble porque por desconocer, él sacrifica a su propia hija tratando de agradarle a Dios cuando Dios no había dicho nada de eso. De Samuel, sacerdote de David, un mal padre, no cuidó bien a sus hijos. De David, adúltero, asesino. De Gedeón, que adoró a ídolos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que estas personas estaban en una situación que podríamos decir que no era ejemplo, Dios hizo cosas increíbles a través de la fe que perseveró en ellos. Y esto nos debe animar a concluir lo siguiente, a que sí es posible obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y tú dices, tal vez, mira, esto ya no se da en el presente, ya no es de la misma manera ahora. Pero solamente hay que revisar un poquito a través, ni siquiera irnos muchos años atrás, pero sí vemos hermanos y hermanas que deciden obedecerle a Dios a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, los misioneros que exploraron en el Oriente y entregaron su vida y abrieron el camino para que otras personas puedan llevar el Evangelio ahí. O hermanos, hermanas que conocemos que están en lugares peligrosos exponiendo el Evangelio y decidiendo obedecer lo que la palabra de Dios les ha enseñado. Inclusive acá en Ecuador yo veo a muchos hermanos y hermanas que han dejado un país de muchas facilidades y muchas comodidades para servir tal vez en un país como el nuestro que tiene muchas necesidades, donde hay personas que necesitan y están padeciendo tal vez por la pobreza, pero que están buscando compartir el Evangelio. Son decisiones de obediencia. Tal vez no al mismo grado, pero de alguna manera le están creyendo a Dios porque ven que eso es más importante que simplemente disfrutar comodidades o tal vez crecer inclusive en el aspecto personal. Tal vez piensas, es imposible, pero lo que la palabra de Dios nos muestra es que a través de la fe, este tipo de obras son posibles. Y no porque estas personas que hacen estas cosas sean mejores que otras o porque se consideren mejores a otras, ni tampoco porque tal vez ellas se han esforzado mucho más, sino que la gracia de Dios ha llegado a su vida y en gratitud a lo que Dios ha despertado en su corazón deciden traducirlo en obediencia al Padre, por gratitud. Y el autor aquí pone a la obediencia como la base, la fe, como la base para obedecerle a Dios. Y aquí la pregunta es, ¿por qué es que el autor le pone a la fe como la base para obedecer? Y creo que es por la gracia de Dios. Dios en su soberanía, Él decide que la salvación no va a ser por obras, sino que va a ser por gracia. Y conocemos bien ese tema. Él dice, Dios dice, yo te voy a salvar por gracia para que cuando tú recibas la gracia de Dios y a través de la fe tú realmente puedas llegar a dar frutos agradables. Y nosotros como creyentes, muchas veces tal vez estamos buscando obedecer porque le vemos a Dios no como un Padre amoroso, como Él nos muestra en su palabra. Tal vez no le estamos buscando obedecer porque no tenemos un corazón que está agradecido a lo que Dios ha hecho. Y eso implica que nosotros debemos buscar en conocer más y entender cada vez más el carácter de Dios. Tal vez tú le ves como un jefe al que hay que complacer, pero Él es un Padre que nos ama y nos ve como a hijos amados, que a través de Jesucristo compartimos inclusive ya la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Otro punto tal vez es que Dios lo hizo de esa manera es porque
Él quiere que la gloria solo le pertenezca a Él, de tal manera que cualquier cosa que tú logres o que logremos como hermanos o a través o como iglesia en la fuente, la gloria siempre sea de Él. Porque es todas estas personas que nosotros vemos que hicieron grandes cosas, ninguno de ellos le vemos diciendo, mira cómo me esforcé y lo logré, sino que le están entregando la gloria a Dios. Porque no es en nuestras fuerzas lo que Dios permite a través de la fe que estas personas o que nosotros lleguemos a hacer. Y en nuestro caso, yo no puedo limpiar mi corazón, no puedo acercarme a Dios limpiando mi propio corazón, sino es a través de Cristo Jesús. Y ese es el primer acto de obediencia de nuestro corazón, de reconocer, de arrepentirme de mis pecados y reconocer a Cristo como el Salvador de mi vida. Y tal vez, si es que eres creyente, esta verdad es algo que tú lo declaras en tu propia vida. Dios ha transformado tu corazón y aunque no sabes, no hay una explicación, es un milagro que Dios está haciendo en tu corazón. Y lo único que puedes decir es un milagro como Dios ha cambiado mi corazón, porque anteriormente yo era de esta manera, yo actuaba de esta manera, pero ahora Dios me lleva, me motiva a que yo busque crecer en la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios. Y en mi corazón hay una búsqueda de obedecer cada vez más su palabra e incluso mi corazón se entristece cuando sé que he ofendido a Dios. Pero algo muy hermoso aquí es que lo mismo que ellos recibieron, la misma capacitación que recibieron estos hombres para obedecer a Dios, es la misma capacitación que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que capacitó a David, a Sansón, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que nos capacita para guiarnos a obedecer su palabra. Y no lo vamos a lograr por el hecho de intentar con todas nuestras fuerzas el obedecerle. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos esa ayuda divina, porque es la única forma en la cual podemos obedecerle a Él. Y es porque tenemos al Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Y la única manera para que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón es porque tenemos fe en Cristo Jesús. Y esta evidencia de fe se traduce en obediencia y es el resultado directo de la gracia de Dios trabajando en nuestro corazón a través del Espíritu Santo por fe, por creerle a Dios. Y si Dios está en tu corazón, no puedes decir que no hay obras o qué es lo que está pasando. Porque si Dios está en tu corazón, las obras son inevitables. Es algo que Dios lo ha prometido, lo hace, porque Dios ha prometido trabajar en tu corazón de tal manera que ese milagro comienza a ocurrir y esas evidencias que se traducen en obediencia, que son obras, son inevitables. Ahora, cuando veo estos ejemplos, por ejemplo, Gedeón, Barak y todos ellos, que de alguna manera podemos inclusive decir específicamente qué es lo que hicieron mal. La pregunta es ¿por qué es que el autor y por qué Dios los pone en esta lista? Y la respuesta es porque ellos, a pesar de que vivieron todas estas cosas, no renunciaron a su profesión de fe, porque mantuvieron su profesión de fe hasta el final, porque había una trayectoria, un rumbo de obediencia. Claro, ellos sí tenían dudas, como tú, como yo, que muchas veces tenemos dudas, pero finalmente perseveraron hasta el final, perseveraron en obediencia hasta el final. Y ese es el punto, si es que recordamos todo lo que hemos visto de Hebreos, el autor nos anima a perseverar hasta el final. Y esto nos anima porque al ver a estos hombres, que son como tú, como yo, al mismo tiempo nos están dando ejemplo de que es posible
obedecerle a Dios. Y mucho más al saber que la palabra de Dios nos muestra de que quien produce, quien nos ha regalado la fe para creerle a Dios es Dios mismo. Y eso hace que la fe que tú y yo tenemos sea algo indestructible, que Dios ha puesto. Ahora, si es que es algo que es indestructible y tiene obra y produce una obra de obediencia en tu corazón, es importante evaluar cómo está en cada uno de nuestros corazones, cómo se está traduciendo esa fe en obediencia. Porque realmente, y tú seguramente has escuchado a muchas personas, y tal vez a personas que son incrédulas, el decir, mira, yo sí tengo fe, le creo a Dios, pero como primer punto, ni siquiera conocen el carácter de Dios, ni conocen la palabra de Dios. Y hablando más de cerca, inclusive en un círculo cristiano, a veces dicen, sí, yo sí creo, pero no se traduce en obediencia. Porque realmente al momento de creerle a Dios, como la palabra de Dios lo muestra, de ley debe haber ahí una evidencia que se muestra en nuestra vida. Tal vez cuando vas a tu casa donde hay personas que no son creyentes, pero tú te estás sosteniendo firme en lo que la palabra de Dios te indica. A no compartir ciertas cosas, ciertas actividades que de alguna manera no reflejan que tú le estás creyendo a Dios. En cosas pequeñitas como esas y en cosas grandes como tal vez de hermanos y hermanas que están compartiendo el Evangelio en lugares donde su vida está corriendo peligro. Y luego el autor hace una transición, porque en los versículos anteriores nosotros vemos a personas que están logrando grandes cosas. Por ejemplo, David mató al gigante, ¿verdad? Si hablamos de Sansón, él con su fuerza eliminó a muchos filisteos y finalizó sus días ciego, creyéndole a Dios, y finalmente todos los filisteos fueron derrotados al momento de él derribar esas dos columnas. Y todo esto ellos lo hicieron por fe. Pero ahora el autor hace una transición y nos muestra desde el versículo 35 un poquito más adelante que otras personas, en cambio, por la misma fe que tenemos tú y yo, en cambio ellos estaban experimentando sufrimientos y azotes. Entonces eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Recordemos el primer punto, nuestro tercer punto era que la fe produce obediencia y todos los ejemplos de estas personas que hemos visto aquí están en este mismo contexto, están mostrando obediencia a Dios porque le creen a Dios. Ahora vamos a ver algo un poquito diferente porque lo hemos estudiado, pero lo que yo observo es que para el autor simplemente continúa con la redacción. Por la misma fe por la que estas personas hicieron grandes cosas tan importantes, cosas increíbles, por la misma fe otras personas en cambio estaban decidiendo soportar el sufrimiento. Entonces vemos a estas mismas personas con la misma fe soportando derrotas y sufrimiento. Vamos desde el versículo 36. Dice ahí, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, y conocemos de Esteban, y seguramente habían muchos más, aserrados, como lo muestra con la vida de Isaías, puestos a prueba. Ahí dice muertos a filo de espada. Y es interesante porque en el texto anterior otros esquivaban la muerte a filo de espada, mientras que estos, en cambio, están muriendo a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, como Elías, Eliseo, de los cuales Dios dice que el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vemos algo completamente diferente a lo que el autor de Hebreos nos estaba mostrando anteriormente. Y aquí yo creo que sí es importante que nosotros nos detengamos un poquito aquí, porque hay un gran contraste aquí, ¿verdad? En los versículos anteriores
por la fe, ellos están teniendo victorias. Ahora, por la misma fe, exactamente la misma fe, ellos están soportando derrotas, hombres y mujeres están dispuestos a soportar el sufrimiento, la persecución, por la misma fe, porque le creen a Dios, porque ven algo mucho mayor que va más allá de su propia vida, están perseverando hasta el final, al costo de su propia vida. Entonces, una persona, un creyente, tiene esta evidencia. Está dispuesto a soportar sufrimiento y persecución. Mi pregunta sería, ¿en cuál grupo te gustaría estar? No queremos y por naturaleza evitamos el sufrimiento, ¿verdad? Y nos inclinamos, creo todos, la mayoría, al primer grupo, ¿verdad? Pero el punto no es si vamos a recibir victoria o si vamos a recibir derrota, si es que viviremos o si es que moriremos, si sufriremos o no sufriremos. El punto no es si tendremos riqueza o no tendremos riqueza. El punto es cómo vamos a reaccionar ante la soberanía de Dios cuando ese sufrimiento que Dios ha planeado para nuestra vida, llegue a nuestra vida. Tú y yo no podemos controlar de ninguna manera lo que Dios decide para ti, para mí, para una nación, para el mundo entero. Y tenemos un ejemplo de eso en todo el libro de Job, ¿verdad? Job ni siquiera se entera por qué sufrió y sufrió bastante. Al final, sin ni siquiera saber por qué sufrió, termina reconociendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios es soberano para decidir qué es lo que a nosotros nos conviene más. Entonces, el punto no es cómo recibiremos o qué es lo que recibiremos. El punto es cómo recibiremos lo que Dios en su soberanía nos da, porque nosotros no podemos controlar lo que pasa en nuestra vida. Pero sí podemos controlar algo, o más bien, mejor dicho, sí tenemos responsabilidad en cómo recibimos esto. Un creyente por fe lo recibe en acción de gracias, sabiendo que aunque hay dolor, aunque hay sufrimiento, aunque las cosas se pueden destruir completamente, se pueden desbaratar completamente, al final de cuentas Dios es soberano en todo el universo y es soberano en mi vida, como lo dice en Romanos 8:28. Y aquí tal vez una advertencia, porque nuestro corazón tal vez va a escoger el lado donde hay comodidad, donde hay riqueza, pero tal vez debemos tener cuidado porque la palabra de Dios dice que para el rico es difícil entrar en el reino de Dios. Tal vez debemos estar muy cuidadosos en estar conectados, ligados a los tesoros de este mundo, porque tal vez llegamos a estar tan cómodos, que nos olvidamos de pensar en que hay algo mucho más grande, que es el tesoro que Dios ha prometido y que es un tesoro venidero. Y el contexto de todas estas personas de las cuales habla aquí, y que tal vez en tu mente puedes recordar cómo padecieron algunos de ellos, incluso Jesucristo mismo. Todas estas personas estuvieron en un contexto de persecución. Los creyentes del primer siglo, para quien el autor estaba dirigiendo esta carta, estaban en persecución. Y el punto es el siguiente: en cualquier momento ellos podían negar a Cristo y se acababa ese sufrimiento, ¿verdad? Esa opción estaba siempre allí. Y es más, era súper fácil obtenerla, solo tenían que negar a Cristo. Pero muchos de ellos escogieron hasta el final su profesión de fe y no aceptaron negar a Cristo, y algunos de ellos murieron por la misma fe. Ellos no negaron su fe porque no querían la solución pasajera, no querían lo momentáneo. Ellos sabían que la vida aquí es pasajera. Ellos reconocían que su ciudadanía no estaba aquí, sino en lo que Dios había prometido.
Ellos veían la resurrección que venía después, al entregar inclusive muchos de ellos su vida en una muerte dolorosa. Y al creer lo que Dios había prometido de esta resurrección venidera, de una patria a la que ellos anhelaban, como el autor de Hebreos lo indica, su fe se activó, se puso en acción, y esa fe se traduce en una obra de confesión de Cristo Jesús como lo superior, sin negar a Cristo Jesús. El texto muestra que la fe de los que obedecieron en este escenario, lo podríamos decir un escenario favorable sin sufrimiento, es la misma fe de todos los que creyeron en un escenario de sufrimiento como tal. Y las dos, podemos, la fe de los que hicieron muchos prodigios es la misma fe por la cual muchos de ellos entregaron su vida. La única diferencia es que la voluntad de Dios era diferente para cada una de esas personas. La voluntad de Dios era diferente para cada uno de los casos. Y nosotros, como creyentes, nos debemos preguntar si nos sujetamos a la voluntad de Dios, abrazándola como algo nuevo. Y como decía yo la semana anterior, siempre ha sido de la misma manera, por la fe. Y aquí quiero traer hacia ustedes esta lectura de Charles Spurgeon, cuando él está hablando del cristiano feliz, digámoslo así. Y dice ahí que el mundano bendice a Dios siempre y cuando Él le dé en abundancia. Pero el cristiano lo bendice cuando Él lo golpea. El creyente cree que Dios es demasiado sabio como para errar y demasiado bueno como para ser cruel. El cristiano confía en Dios cuando no puede verlo, levanta a Él su mirada en los momentos más oscuros y cree que todo está bien. Esto escribió un hermano hace mucho tiempo, muy cercano a nuestro tiempo, pero que ya no existe, pero que nos habla de lo que él, al estudiar la palabra de Dios, compartió con otras personas de lo que es un creyente. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo se ve esto con el contexto y las teologías de prosperidad? Porque si solamente llegáramos hasta el versículo 34, todo estaría bien y diríamos, sí, o sea, así fue. Ellos hicieron victorias y todas las cosas van a estar bien. Pero muchos hermanos estuvieron entregando su vida. Y no es lo que la teología de prosperidad nos cuenta, ¿verdad? Pensemos en Elías, en Eliseo, que dice ahí que se vistieran de pieles, como en este caso también Juan, cuando estaba anunciando la venida de Cristo y el arrepentimiento para las personas, de que el reino de Dios se había acercado. Él estaba ahí en el desierto también, y seguro todo, a los ojos del mundo, todo iba mal. A la final, Elías, Juan, Eliseo y muchos otros mueren sin nada, sin ninguna pertenencia. Y dentro, desde la perspectiva humana, ellos eran un fracaso total, un fracaso completo. Pero como dice en el versículo 38, a los ojos de Dios, estas personas no eran dignas de este mundo. Y los seguidores de la prosperidad, que dicen que todo va a estar bien si sigues a Cristo, yo no veo una manera en la cual ellos puedan conciliar o hacer que esto coincida con lo que la palabra de Dios nos enseña. No es lo que la palabra de Dios nos enseña. No se trata de que nuestra mejor vida es hoy, como existe este libro, porque el verso 39 dice lo siguiente, y es muy hermoso lo que el Señor nos muestra, y dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y ahí está la palabra, la oración clave, no recibieron lo prometido, no recibieron lo prometido.
Y vemos a través de lo que Dios nos muestra en Abraham, Isaac, Jacob, José, etcétera, etcétera, etcétera. Todos creyéndole a Dios en lo que Dios había prometido. Y el autor dice, ninguno de ellos lo recibió. Y es más abajo dice, porque Dios quiso que sea de una manera que debe ser de mucho gozo para cada uno de nosotros. En el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y eso es hermoso, hermanos, porque es un gran privilegio de que Dios nos perfeccione a la estatura de Cristo juntos, de tal manera que parados junto a todos estos hermanos, a todos estos siervos, podamos nosotros dar gloria y adorar a nuestro Dios en una nueva ciudad, la ciudad que Dios ha preparado para aquellos que ha llamado sus hijos. Mi pregunta ahora sería, ¿cómo es tu vida cuando hay situaciones donde hay dificultad? A veces nosotros podríamos llegar a renunciar el hecho de creerle a Dios. Y muchas personas lo han hecho, porque la causa número uno para que una persona renuncie a cualquier tema es cuando hay dificultades, no se diga en lo que se refiere al Evangelio. Pero el ánimo de nuestro corazón, como hermanos en la fuente, es que nuestras circunstancias no pueden determinar, no deben determinar nuestra fe. Porque tenemos ejemplo a través de este libro, y no solamente aquí, en toda la palabra de Dios, de que el sufrimiento es parte de que en este mundo caído vamos a tener sufrimiento y que en su soberana voluntad, inclusive Dios determina cuál es la circunstancia que voy a vivir yo, que vas a vivir tú. Sin embargo, en medio de esa circunstancia, por fe, le damos gracias a Dios, sin importar cuál es la circunstancia que estemos pasando. Ha sido muy hermoso hasta aquí avanzar para mí en el libro de Hebreos. Y les comparto que ha sido de gran bendición en mi familia como tal, al ver que hay situaciones difíciles, seguramente en otras familias también. Pero lo que ha traído esperanza a mi corazón y de alguna manera esperanza también a las personas que son parte de los seres queridos que Dios ha puesto alrededor mío, es el recordar y el saber de que Dios ha tocado esos corazones, les ha permitido ver el Evangelio, de tal manera que sin importar la situación que venga o lo que pueda pasar, sabemos que Dios es fiel a sus promesas y que su palabra se va a cumplir y que Dios ha salvado a esas personas. Mi ánimo para cada uno de nosotros es que mientras se dan las circunstancias en el mundo, en el país, en nuestra familia y en cualquier circunstancia, es que nosotros podamos recordar estos ejemplos que nos llevan a nuestro ejemplo máximo, que es Cristo Jesús, quien, como dice el autor de Hebreos en el siguiente versículo, Él entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ese ha sido el ánimo del autor de Hebreos, exaltar a Cristo Jesús como superior a todas las cosas, y que cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana podamos tener puestos los ojos en aquel que es autor y consumador de la fe. Y mi ánimo también para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, es que ustedes puedan buscar, escudriñar en su corazón cómo están estas evidencias de la fe. Porque el mundo nos muestra la evidencia de que ten fe, todo va a estar bien, no va a pasar nada, pero la palabra de Dios nos da un concepto, una idea completamente distinta. Y les animo para que cada uno de ustedes puedan estudiar mientras comparten en comunidad cómo está su fe y juntos apoyarnos a crecer
a través de la palabra de Dios en la fe que el Señor nos ha regalado. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por mis hermanos y hermanas con los cuales tú en tu soberanía has permitido que pueda compartir. Y buscar hacer realidad muchas de las evidencias de lo que la fe puede hacer en nuestro corazón. Que nuestro corazón se anime a leer tu palabra de tal manera que pueda centrar su vida en ella. Y ayúdanos, Señor, porque como tú mismo lo indicas en tu palabra, todo lo haces para tu gloria. Ayúdanos a tener un corazón humilde que teme a tu palabra y que busca obedecerla cada día. Te agradecemos, damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.